Su nombre es Ed Rodríguez, es autor de Un robo perfecto, su primera novela editado en la colección Cosecha Roja de la editorial Estuario. Él es mercedario y yo debo confesarte que no tenía todavía claro si presentar este espacio, esta charla contigo, dentro del espacio que yo suelo tener en el programa vinculado al interior del país o, como lo hice, vinculado al tema de los libros. Porque tu novela es perfectamente una novela con todas las características, es una radiografía de un pueblo del interior. Mercedes, bueno, Fraiventos, en fin, las ciudades del litoral, pero también del litoral ahí, ¿no? Soriano, Río Negro y no mucho más lejos porque ya Colonia es otra cosa y Artigas es otra cosa. Bienvenido, ¿cómo te va? Buenos días. Bien, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Por favor. Después te tomo la palabra, invítame en 15 días y hablamos de Jazz a la Calle en Mercedes y vengo por el espacio del interior. Buenísimo, yo, encantado. Buenísimo. Arrancamos el sábado que Bueno, te llamas Ed. Me llamo Ed. E-D-H. Sí, historia de mi vida, tener que explicarle a la maestra, que, Sí. porque aparte, viste, las maestras en la década de 70 te decían por el primer nombre, Walfrido, que era el nombre Walfrido, el nombre que heredé de mi padre, ¿no? Un Wilfred mal escrito 3 Seguramente, generaciones claro. antes y que fue quedando como Walfrido. Y entonces, no, maestra, yo soy Ed, pero además Ed con una H, eso fue... ¿Y por qué te pusieron Ed? Se le ocurrió a mi abuela, parece que lo sacó de una novela de espías, un espía alemán. ¿Viste cuando esas cosas que te cuentan, no, y la abuela no te quería decir Walfrido porque eras un nene, y entonces yo le voy a decir Ed, dijo, y resolvieron ponerme el Walfrido, el Ed, y además hay un Humberto ahí atrás que no usé nunca. Yo no sé si la H no queda como enganche entre el Ed y el Humberto. Y Rodríguez, además. Rodríguez Silva, es decir, más de afuera ¿Qué no cosa, se puede. ¿no? Pero tal. Lo llevas bien. Lo llevo bárbaro porque además me ha servido. Después que aprendí eso, me sirvió siempre para empezar conversaciones. Lo que acaba de pasar. Claro. En serio, te llamás Ed y ya estamos Ya hablando. Está, y ya está bueno, está bueno. Sí. Me morí de timidez 15 años. Claro. Pero después Y ahora aprendes a vivir con eso. Y ahora desde el punto de vista artístico te viene muy bien también. Me viene bárbaro, porque además no debe haber No. Ed con H. Mira, lo vi como apellido en una película hace poco, una película del fin del mundo, y era el apellido de una militar. Uh-huh. Entonces, viste que los militares se nombran por el apellido. Sí. Entonces le decían Ed tal cosa, Ed tal otro, y era una mujer. Entonces era muy gracioso. No, yo dije, no, se debe llamar Edgardo o algo así, entonces de puro coqueto. De puro coqueto. Sí, no, claro. No. Pero bueno, sos mercedario y... Soy mercedario. Y en esta novela, bueno, vamos antes a la parte periodística. Estás radicado en Montevideo, como tantos del interior, haces periodismo cultural. Sí, es la primera vez que me dicen periodista cultural. Es como de esas cosas que he ido deviniendo por el gusto por la música, por los libros, y escribo reseñas y cuestiones en Cultivarte. Es periodismo cultural. Y es cultural. Periodismo cultural, pero son de esas cosas que no sabes qué vas a hacer. De hecho, cuando me vine a Montevideo en el 91, venía a hacer ciencias de la educación, imagínate. Tengo una tía, la tía Silvia, sigue convencida que yo hice ciencias de la comunicación. Así que se ve que tan errada no estaba la tía. El porfiado en darse cuenta fui yo. Pero hay como algo de eso, sí. Uh-huh. Porque me gusta muchísimo escuchar música, me gusta mucho leer, y de a poco te encontrás con que te dan ganas de decir algo sobre eso. Sirve para tener conversaciones. Uh-huh. Y bueno... ha ido por ahí. El espacio que yo tengo del interior es para mostrar justamente que en el interior pasan cosas, pero también somos de una generación, vos sos del 72, yo soy mayor que vos, pero somos de una generación en la cual daba la sensación que lo que no pasaba por Montevideo no existía. Claro. Y entonces como que no teníamos, inclusive si queríamos hacer determinadas cosas, no teníamos más remedio que venir a Montevideo. Es que, fíjate que mis 15 años fueron en el 87, ¿no? Agarré toda la explosión de la movida del rock uruguayo uh-huh. post-dictadura. Organizamos un festival con un grupo de teatro, llevamos a Los Traidores uh-huh. y bandas de todo. Éramos 50 en el público, incluidos los 15 del grupo de teatro. Es decir, había un nivel donde algo pasaba poca cosa o pasa como en tiempos distintos. Sí, había un baile que metía 1.500 personas todos los domingos, pero era el mundo de la plena, el mundo de la charanga, sí. Otra cosa. Entonces vos te encontrabas como con eso y te encontrabas con la sensación de que por lo menos algunas cosas solo pasaban en Montevideo.
Por suerte en Mercedes ahora con esto de la movida del jazz a la calle, la UTEC y todo eso, vos te encontrás con una movida tremenda, pero también te encontrás con eso de que vas al festival y encontrás acentos de Colombia, de Chile, de Entre Ríos, de Mendoza, de todo el Uruguay y algún acento local, ¿no? Uh-huh. Hay como esa mixtura que empieza a darse de a poco, ¿no? Está bien, pero lo bueno que tiene eso es que lograron también, lo de Jazz a la Calle es increíble, es un movimiento que no existe en otro lugar del Uruguay que no sea el Mercedes. Y lo instalaron ahí y están recibiendo gente de toda la Argentina y de todo Chile a vivir y estudiar ahí. Y eso genera toda una movida y toda una cosa. Allá había un grupo que hacía cumbia y otras cosas, se llamaba Braxas. Editaron un disco solo en el 72, ¿no? Aparte una cosa, por un lado unos temas muy a los Santana, a los arreglos, y por otro lado una cosa de plena, ¿no? Sí, pura y dura. Sí. Y ahora hay un grupo de ya de la escuela que está agarrando con una orquestación muy, muy jazz a hacer esos temas. Y vos mirás y decís, pucha, ¿no? De última el jazz es una relectura de cosas que estaban siempre, no te voy a decir a vos. Otra de las cosas que ya nos metemos en un robo perfecto, que 2x3 se mencionan al pasar en líneas ahí cada tanto en tu novela, y que yo me lo pregunto siempre haciendo el informativo desde hace tantos años. ¿Por qué en Mercedes siempre son las temperaturas extremas? ¿O hace mucho calor o hace mucho frío? Siempre los extremos, cuando doy el reporte meteorológico de hace 400.000 años, es o en La Valleja... O en Salto. Sí, Salto cada vez menos, pero o en Mercedes. ¿Por qué? Yo creo que Mercedes lo que tiene es que si vos venís por la ruta, Mercedes es una hondonada, un pozo al lado del río. Entonces tenés la humedad, el encajonamiento, no tenés viento. O sea, el problema del verano en Mercedes es que no hay brisa. Vos venís para acá. Yo, las primeras primaveras en Montevideo me moría de frío por la brisa del mar, que allá el viento es tormenta y es... Que pese a tener el río Uruguay ahí. El Río Negro. Estás pegado al río, pero lo que pasa es que estás en una hondonada. Entonces aquello es como una quietud terrible, donde no ves esa brisa leve que estoy viendo acá en el árbol del otro lado, no la tenés habitualmente. Entonces el calor te aplasta y claro, después tenés ese río cuando sube la humedad. Yo me acuerdo, entraba al liceo a las 7:30. Tenía compañeros de clase que eran remeros, otro deporte allá, siempre, medallas olímpicas cada 20, 30 años. Y los tipos iban a remar a las 6 de la mañana y con la niebla en el río no ves los pilares del puente. O sea, vos ubicás el puente sobre los pilares, esos son 2 metros, no los ves entre la niebla. Ese frío subiendo te congela. Impresionante. Es terrible, eso es muy extremo, Mercedes. Sí. Bien, un robo perfecto. Todo lo que se cuenta aquí es... Todo ficción. 100% ficción. 100% ficción. Menos el escenario. Menos el escenario, con 2 características. Una de la ficción, y es que la ficción siempre la armás con lo que tenés a mano. Entonces, obviamente, entre mi grupo de amigos hay que han empezado a encontrar que, che, esto es mío, che, esto es de fulano, y alguna de ese tipo de cosas. El otro día me comentaba una amiga de allá, me dice, che, ¿fulano es mengano? No. ¿Y fulano? No. Pero y nada, es eso, vos vas con lo que tenés a mano, los escenarios son reales. Yo conocí mucho el litoral porque mi viejo era dirigente de la Liga de Fútbol, entonces en los litorales, 10, 11 años, iba y venía todo el litoral. Tenés razón eso de sí, no es lo mismo Artigas que Salto, que Paysandú, que el litoral sur. Pero los escenarios son reales y el resto es todo ficción, buscando que sea esto que vos decías de la verosimilitud, algo que no es verdad, pero pudo haberlo sido. Sí. ¿Qué querías contar con un robo perfecto? Quería contar, creo que 2 cosas. Primero quería probar de escribir una novela. Yo venía escribiendo cuentos en La Máquina de Contar, que es un blog, una página de internet que habíamos armado con un par de amigos. Había un cuento que era un robo perfecto que me pareció que daba para más. Es el capítulo que se llama Un robo perfecto. Sí. Eso empezó siendo un cuento. Y después empecé a querer ponerle algunos aditivos, ¿no? Mi primer aditivo fue, yo no era de leer mucho policial, ahora empecé a leer policial porque como me metí en una tradición, esa cosa de humanidades, empecé a conocer en qué mundo te metiste. Sí soy de mirar mucha serie policial, otro lenguaje, pero bueno, los temas son los mismos. Yo preciso un conflicto, entonces el primer conflicto es, bueno, acá tiene que haber un policía corrupto porque si no, no hay novela posible. Y tiene que haber algún investigador que esté centrado en otra cosa. Y un poco por ahí fue
el asunto fue corriendo. Si vos mirás, después me enteré, cae en todo el canon, ¿no? Tenés la investigación de lo que pasó, Tenés la investigación de tenés, todo alrededor. Tenés los delitos, que hay más de uno. Y todo el conflicto entre los investigadores, que es eso que veíamos en la serie, ¿no? Los federales y los locales, y el de afuera que no entiende nada. Un periodista. Un periodista que además... Me encanta la figura de periodista porque no tiene que llevar a nadie a juicio. Claro. Entonces, de alguna manera... le da una cierta cualidad moral que le permite moverse con otra libertad, porque tampoco tiene que decir todo lo que sabe. No, y además me gusta porque es un periodista también de radio, entonces tampoco tiene las obsesiones de los investigadores de la redacción con toda la... Si bien hay redacciones en el libro, pero también no tiene toda la mística de la redacción, entonces el tema de ser de radio y de sus columnas y de su opinión me parece que es interesante. En realidad empieza contándonos el robo y después, como si fuera esas películas, que yo te confieso que yo sentía como que cada capítulo es una hora antes del robo. Porque arranca por el robo, después una hora antes del robo, 3 semanas antes, 2 semanas después, y así va, pero viene como está pasando en muchas series o muchas películas. O si no, a veces me pasaba, sobre todo lo discutí muchas veces con Fattoruso, la dificultad para leer teatro. Claro. Que llega un momento en que cuando empezás a leer, como que te acostumbras, pero formalmente al principio es como un zapato nuevo que te incomoda. Claro, habla fulano, habla mengano. Exacto. Y a mí con las series que van y vienen, me pasa lo mismo. Ahora vi el tiempo de las moscas, sobre las novelas de Claudia Piñeiro, y también van y vienen, 3 semanas antes de esto, y la tuya va así. Al principio como que te da cosa, pero después como que te acostumbras y está bueno, es un juego divertido. Es que yo creo que también es como la temporalidad en la que crecimos, ¿no? Fíjate que, no sé, yo me vine acá a estudiar en el 91, todo el mundo hablaba de lo posmoderno, ¿no? Y cómo va y viene y esto, y es esa cosa de que tenés que ir construyendo tu propio relato, tu propia idea del tiempo. Y lo que te va dando la novela son como las pistas. Bueno, mirá, esto pasó acá. Este fulano que entró y tiró 3 tiros estuvo planificando 2 semanas, 3 meses, guardando un rencor 20 años, lo que fuere, ¿no? Entonces, vas viendo ahí como esa cuestión de... también me parece que ese juego del tiempo permite dar cierta profundidad a los personajes, porque vos me preguntabas hoy qué querías hacer. La otra preocupación esencial era que los personajes no me queden de caricatura, que tengan un mínimo de profundidad. Después vos podrás pelearte con ellos o no, quererlos o no, pero para mí que sean creíbles tiene que ver con eso, con que nadie es del todo malo, nadie es del todo bueno, sino que la gente es su circunstancia y va haciendo con lo que tiene a mano. Y más, ¿no?, en un pueblo. Y más en un pueblo. Y más en un pueblo donde todo se conoce. Además. Sí. Y además eso, el hecho de que una cosa fuera ahí a medio camino entre Fraiventos y Mercedes también me permitió eso, porque viste que hay como cierto juego de todos se conocen, pero tampoco, ¿no? En algún momento. No, en algún momento había migran de un lado para otro y bueno, son los nuevos, pero no se sabe dónde vienen. Sí, no, o si no también los pasados o los presentes, ¿no? Mejor me voy del pueblo porque por el trabajo que tengo y ese tipo de cosas. Contemos el cuentito, hasta donde quieras contar. El cuentito es relativamente sencillo. Yo siempre digo, está en la tapa. Sí. Banco República de Fraiventos ingresa a un grupo aparentemente a hacer un asalto. Cuando vos mirás el robo, lo que termina pasando de hecho es llegan a la gerencia, le vacían un cargador en el pecho a un director nacional del banco, un pobre gerente local que estaba en la vuelta y que abrió la boca, también lo matan. Hay unas muertes en el camino, en la huida, y después rápidamente tenés, bueno, a ver qué pasó acá, ¿no? Entonces vos vas a tener un periodista que escucha la noticia en la radio y dice, por favor, ¿no? Esto es para ir a seguirlo. Y tenés entonces un periodista que va convencido de que esto es un asesinato y una investigación policial que está investigando un robo. Cuando lo mirás como robo, no sabes si se llevaron la plata o no, cuánta plata se llevaron. Muy confuso todo eso. Todo muy, muy enredado. Y además ves que en el medio del grupo que asaltan, que son 4 o 5, nunca se sabe tampoco, hay por lo menos 3 muertos. Entonces, el asunto es la investigación ahí. Y la investigación del periodista es, bueno, si matan a alguien de 10 balazos, alguna bronca debe haber.
entonces lo que vamos conociendo es al muerto, el mundo alrededor del muerto, y ahí sí un montón de cosas que, de nuevo, esto me lo han preguntado varias veces. ¿Qué de eso es verdad? Bueno, verdad estrictamente nada, pero todo puede ser porque todo tenés posible, sí. todo el mundo del trabajo sexual, de la explotación, toda esa cosa que circula, y que de alguna manera va poniéndole como piezas a un rompecabezas que es, bueno, a ver, ¿cómo es que alguien llega a asesinar así a otro alguien? Uh-huh. En el medio además tenés, bueno, esta cosa, ¿no? La plata que no se sabe dónde está, quién se la llevó, todo ese otro mundo pequeño. Y después lo otro que es el conflicto entre el tipo del lugar y el tipo que viene de afuera. El que viene de afuera nunca entiende nada, como no entiende siempre pregunta y pregunta lo que no conviene preguntar. Molesta. Molesta porque las cosas ya obvias... molesta la presencia. Ya un poco molesta la presencia porque es ajena, sí. Más cuando es una presencia boca abierta y preguntona como la del Vasco, y entonces, bueno, también eso, ¿no? Creo que es eso lo que hay. Sí. El cuento es eso, ¿no? No, y ahí es que vas y venís con la cuestión temporal porque, bueno, tenés que contar y ir armando todo ese rompecabezas. Fíjate vos cómo son las cosas, hablando del tema del interior del país y de cómo contás la realidad de Mercedes, en este caso de Fraiventos, que depende cómo digas las cosas o lo plantees, se escucha de una manera diferente. Me explico. Tú acabas de decir, hacia el pasar dijiste el trabajo sexual. Si lo planteamos en estos términos de hoy, lo del trabajo sexual queda como un problema, como una dificultad, con todo lo que conlleva hoy ese concepto de trabajadora sexual o de trabajo sexual. Sin embargo, como está planteado en el libro, es como sucedía en el interior, sobre todo hace 20, 30, 40 años, donde el quilombo era una institución social prácticamente. Sigue siendo. Bueno, sí, está bien. Mercedes tenía el mayor índice de quilombos por población. No de trabajadoras, pero sí de locales. De locales. De bares. Sí, no, en serio. Tremendo. Todos en la calle Don Bosco, además. Claro, lo cual era muy gracioso. ¿No? Sí, en San José era Rincón y Vidal. Después pero esto eran en San José 10 cuadras. Cuando yo era chico era en el centro. Después durante la dictadura lo llevaron a la orilla del pueblo. Bueno, esto era en la orilla del pueblo, ahora como la terminal está donde estaba el cuartel, es como el centro geográfico porque el pueblo se extendió para el otro lado. Claro. Pero era las afueras, era el Bajo. Pero a lo que voy, ahí va, pero siempre en Montevideo el Bajo era una zona prohibida, marginal y todo. Y ya te digo, bueno, en San José estaban en el centro, como te digo, pero también los vínculos en torno al... La Petunia se llama, ¿no? Sí. El bar. La Petunia Feliz. La Petunia Feliz. Es un bar más y los vínculos que se generaban entre los del pueblo y los que venían de visita y cómo los atendían las chicas y eso, lo describís de una forma que hace a la cosa cotidiana de un pueblo del interior. Creo que la gente del interior lo va a entender. O no sé si con la cabeza de hoy... Yo creo que la cabeza de hoy, yo creo que también es una cabeza muy montevideana y muy de cierto Montevideo también, ¿no? Eso es primera cosa. Después, por ejemplo, tuve la suerte de ir a presentar la novela Mercedes y lo que más le gustaba al profe de literatura que le presentó es que en un momento la Colorada dice, lo mío es un quilombo, un putero, un queco. El queco era como le decíamos al quilombo cuando yo era gurí. Sí. Me dice, hace 30 años que no escuchaba esa palabra, creo que es la primera vez que la veo escrita. Yo le decía, ni siquiera sé cómo escribirla. Le digo, supongo que debe ser con Q, pero bueno, yo qué sé, no escribíamos con K cuando éramos gurises. Sí, claro. Pero tiene que ver con eso, con esa cuestión como muy cotidiana que está instalada y donde además, después muchas veces la mujer se iba para su casa a vivir en otro lado y cuestiones, y era una mamá de familia, que sé que de noche se iba a trabajar. Esa cosa estaba como súper naturalizada y además con todo ese juego de lo prohibido, ¿no? Porque, esto, ¿no? Lo prohibido, lo oscuro, no sé qué, pero a los 15 te llevaba tu padre, tu tío a debutar, ¿no? O sea, toda esa cosa terrible que nos hacían, o que nos dejábamos hacer, y que era parte de lo cotidiano, y vos lo mirás y decís, era hace 30 años, no es hace tanto tiempo. Por suerte han cambiado muchas cosas, pero
es de una cercanía brutal que yo no sé cuál es la realidad ahora, porque, de nuevo, hace 30 y pico de años que estoy acá. No, pero por eso lo quería marcar, porque en todo esto que estoy mencionando, de que la novela es una descripción perfecta de la idiosincrasia del interior, y creo que además es necesaria esa literatura del interior, creo que es muy necesaria, lo hemos hablado varias veces con Espinosa, con Fernández de Palleja, con Pedro Peña, o sea, hay por suerte una literatura que viste del interior. Que son interiores distintos. Te iba a decir, no es el mismo 33 de Espinosa, ¿no? Ah, es otro interior no, y son otros temas, no, está claro. Pero creo que al Uruguay le hace bien eso, porque también la literatura era o rural, claro, o muy montevideana. Sí. Digo, Paco Espínola sí tenía sus obras sobre la tierra y toda esa zona de rinconividad que yo te digo. Precioso libro. Claro, pero te quiero decir que en definitiva también creo que es necesaria esa literatura que muestre el interior. Y entonces no hay aspecto que no se describa, y quería destacar ese especialmente porque creo, yo no sé cómo es hoy, pero forma parte de esa idiosincrasia del interior, la de los quecos. Es que sí, o por lo menos formó. O de los vínculos. Los vínculos sociales, esa cosa sí. Y además otra cosa, que no es un dato menor, que el dinero, cuando cobraban los productores rurales, era un día especial por esos lugares. Claro que sí. Lo que pasa que eso es... esto, ¿qué es verdad? La memoria afectiva de... Vos sabías que del 15 al 20 y poco de diciembre el Banco República estaba lleno de gente con bombachas y camisa cuadro. Y bombacha de gaucho, ¿no? Y camisa cuadro. ¿Y qué pasa acá? No, lo que pasa es que vienen por la plata del trigo, la plata de esto, la plata del otro, y que no es la misma realidad de los chacareros de la vuelta, ¿no? Claro. Eso también está como muy, muy marcado, ¿no? Fíjate que hay alguna referencia a todo lo que fue la tablita, ¿no? Claro. Se fundió Arinza en Mercedes, todavía están los fierros de allá. El primero que dice yo voy a reabrir Arinza lo elige el intendente. Es terrible. Me hiciste acordar, pero cuando leí Arinza, me hiciste acordar que era noticia de todos los diarios, todo el tiempo. Pero y claro, se fundió Arinza, cerró Lievis en Fraivent, o sea, era como una cosa que, por Dios, ¿no? Y después es otra cosa que empezó a pasar después, que es, yo lo vi medio de costado en el 85, 86, cuando empezaron a volver maestros y profesores que no estaban. Entonces vos te enterabas que tu vecino era profesor. Y vos decís, ¿por qué no daba clase este hombre? Pero algo de eso también pasa. Entonces creo que todo eso está como metido ahí en un caldo que arma un clima que es el de una época en un lugar, que no sé qué tan verídico es, qué tan verosímil es, pero bueno, a la gente le lleva a lugares que de alguna manera conoce o conoció. Y otra cosa que tampoco quiero decir demasiado, que es que esas sucursales bancarias, y no es patrimonio del Banco República, sino en general, es que los gerentes de banco, o los gerentes, pero no los gerentes generales, sino también los mandos medios, tienen un poder personal además. Entonces muchas veces, dependiendo del humor del que te atendía en el mostrador del banco, te podía aprobar un préstamo o no. Pero te iba a decir, ¿son los que te dan o no te dan un crédito? Los que te renuevan un crédito cuando la cosecha fue avalaba mala, eso, ¿no? Pero era así. Porque además, y estaban al lado de la institución, claro, pero también entendían la situación personal del tipo. Sí, y a veces los préstamos, vos mirás y tienen que ver con que fue mi compañero de escuela. O fulano que es bueno, también. O que es el vecino que vive a la vuelta, o es tal apellido que mejor no nos vamos a pelear con ese apellido en el pueblo, porque de eso también hay. Entonces, pero eso funcionó así siempre, ¿no? Sí. Por eso me parece que tiene todos estos condimentos. A mí me gustó mucho. ¿Y por qué querías escribir policial? No, yo quería contar una historia. En realidad, me servía que el Vasco, que había aparecido en un cuento, que era esta cosa de periodista de diario menor, devenido en periodista radial, a mí me interesa esa especie de mundo que no es el de allá arriba, pero que tampoco es el allá abajo, ¿viste? Si fuera Mercedes, no Positos Putacarretas, pero tampoco el Marconi. A mí me interesa el Reducto de la Guava. Como esa cultura que hay en todos los pueblos, ¿no? Y entonces me interesaba contar algo de ahí. Fue un policial porque me pasó la primera vez que escribí un cuento también. El primer cuento que escribí maté a alguien.
es como, si matás a alguien, tenés un montón de preguntas, ¿no? Chandler decía que si no sabés para dónde ir con la novela, meté un tipo armado en la pieza. Sí, pero y algo va a pasar. Yo repito muchas veces la frase de César Aira que a mayor cantidad de muertos, menor calidad del cuento. Pero no hay tantos muertos ahí. No lo digo por no lo digo por esto, te digo me para salió la defensa. no lo decía por Pero entonces me parecía como contar algo de eso. Y es una realidad que también tiene como muchísimas violencias medio ocultas, sí, medio claro. que no. Y que bueno, vos las ves a partir de que de alguna manera salen las noticias, ¿no? Sí me pasa que le tomé cariño al Vasco, entonces hay alguna otra historia del Vasco ahí en la vuelta. Porque es un tipo que para mí cumple esa condición de que le permite ir a un lado y a otro del Uruguay y estar siempre en cierta condición de ajenidad. Creo claro. que los migrantes adentro del país tenemos eso de que puede hacer añares, pero nunca somos del todo. Siempre hay algo o en el acento o en esto o en lo otro que de alguna manera te vende, ¿no? Y esa situación de migrante interno a mí me gusta muchísimo porque permite justamente relatar un montón de cosas de una mirada casi inocente, ¿no? ¿Te gusta Montevideo? Me encanta Montevideo, la elegí para vivir. Creo que ahora estoy precisando más mar, pero bueno, eso también tiene que ver con me cansó mucho el ruido en algún momento. Esa cosa de que salís a la ciudad y es como esta cosa, ¿no? Ruidosa. Pero me gusta, sí. ¿Volverías a Mercedes? A vivir creo que no, porque en realidad el resto de mis actividades ya están muy montevideanizadas. Podría ir a dar clase de formación docente, que es una de las cosas que hago, pero preciso tener el mar cerca. Me gusta ir a Mercedes, esto que te digo, voy todos los eneros, 10 días, todos los eneros, los últimos 4 o 5 eneros, sobre todo por el jazz a la calle y por ver los amigos que están allá y alguna otra cosa. Pero el río tiene una cosa que es bellísima, que es mirarlo correr, sobre todo cuando atardece. Pero tiene una cosa que a mí me hace extrañar el mar y que es que mirás y ves la otra costa. Y a mí necesito que se me pierda en el color que sea que esté el río de la Plata, marrón, verde, gris, sí. Que se me pierda la vista. Es como eso. Pero tiene que ver más con eso. ¿Por donde querés seguir es por lo policial? Lo que está escrito y esperando a ver qué pasa con ello es policial, crimen político, ¿no? Anda el Vasco ahí, pero medio lateralmente. Estoy ahora escribiendo un policial, sí, más en cabeza de policial puro y duro, que arranca también con un robo y que la pregunta es ¿por qué robaron eso? Pero está el borrador, después empezás a seguir la historia y nunca sabés del todo para dónde te lleva. Pero sí, bueno. Además es complejo saber a veces estas cosas dónde la terminás, ¿no? Es que es eso, no sabes dónde te lleva y después aparte decidir dónde poner punto penal, punto final, ¿no? Sí, claro. Otra cosa. No, hacer una además es muy complicado. Es terrible. Mi profesor de dibujo decía que hacer una rayita además también es muy complicado, arruinás todo el dibujo. Sí. Y entonces capaz que el momento más importante es no es tanto cómo empezás, sino cómo terminás. Es que, te iba a decir, creo que la escena que más me costó escribir es la última escena de la novela, porque era eso, esto se tiene que terminar, ¿cómo lo termino? Sí, porque además en definitiva 4 páginas antes ya sabías todo, pero algún cierre. Igual hay que esperar hasta el final, ¿no? Ah, bueno, aunque eso la vas también anticipando, pero la vas viendo, pero también eso, ¿no? Saber dónde terminaron más o menos todos. Exacto. Eso también me parece que es importante. Pero el cerrar, a ver, me pasa con los cuentos, ¿no? Problema personal me pasaba con los partidos de ping-pong, ¿no? Te iba ganando 14-1, el último tanto me costaba, hasta que no llegabas a 13 yo no lo podía hacer. Era terrible. Terrible. Se llama Un robo perfecto. Esta primera novela de Ed Rodríguez está editado por Estuario en su ya prestigiosa Cosecha Roja. Así que bueno, felicitaciones, ha sido un gran debut y ahora aguardamos lo que se viene. Dale, muchísimas gracias por la lectura. Bien, por favor, y nos vemos. Hasta pronto. Hasta pronto. Ed Rodríguez en Sado Sarandí.